Buenas noches, queridos hermanos. Faltando un minuto para las 8 de la noche, salgo al aire para compartir un poco la palabra de Dios, una reflexión que estamos teniendo todos los lunes, miércoles y viernes. Recordando de que el lunes nuestra reflexión estuvo basada en la pereza, ¿no? La pereza. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que la Biblia nos habla acerca de la mundanalidad. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la mundanalidad? Ahora, ¿cuál es el concepto que está detrás de mundanalidad? ¿Cuál es el concepto que tenemos allí, que subyace cuando hablamos de la mundanalidad? Porque vivimos en un mundo, entonces, ¿cuál es el concepto? Cuando nosotros decimos mundanalidad, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál es la definición de esto? Ahora, el concepto espiritual de mundanalidad dice que es un sistema pecaminoso. No es lo físico, no es el mundo físicamente, no, sino que es un sistema pecaminoso y malvado, gobernado por Satanás. Es decir, no es físico, sino que es espiritual, que se aparta de Dios y rechaza su gracia. Este sistema es sinónimo de reino de las tinieblas y su rey es el diablo. Ahora, ¿dónde opera este sistema? En el mundo espiritual, en el segundo cielo. Nosotros vivimos en el primer cielo. Satanás y sus secuaces operan en el segundo cielo. Y Dios está en el Uparanos, tercer cielo. Ahora, entonces, ¿cuál es la definición? Un sistema pecaminoso y malvado, gobernado por Satanás. Él es su jefe, él es su rey, que se aparta de Dios y rechaza su gracia totalmente. Y dije que este sistema es sinónimo de reino de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de la mundanalidad, estamos hablando del reino de las tinieblas. Y todo reino tiene su rey. Y entre comillas, su rey es el diablo. Ahora, 4 afirmaciones fundamentales de gran importancia a tener en cuenta nosotros. Cuando vamos a hablar de la mundanalidad, vamos a hablar de el sistema pecaminoso que gobierna este mundo, tenemos que tener 4 conceptos muy claros. El primero de ellos es que los hijos de Dios no pertenecemos a este sistema. Primera cosa, primer concepto, los hijos de Dios no pertenecemos a este sistema. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 17:14. Dice, Jesús dijo, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Mire bien, porque no son del mundo. ¿Quién no es del mundo? Los hijos de Dios, no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Entonces, la primera premisa que debe considerar el creyente, el hijo de Dios, es que los hijos de Dios viven en este mundo terrenal, pero no pertenecen a este sistema celestial, espiritual, pecaminoso, cuyo rey es Satanás. Primera cosa. Segunda premisa que tenemos que considerar es que los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted está temporalmente acá. Hay un texto que dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Quién es un embajador?
es un individuo que está en otra ciudad, en otro país, y representa los intereses de su país en otro país. Es decir, el embajador en China, en Francia, Japón, Argentina, el embajador chileno es un chileno que el presidente, en este caso, lo envía en representación del pueblo chileno. Entonces, nosotros no somos ciudadanos del reino de Dios. Somos embajadores acá. No ciudadanos de este mundo. Embajadores que representamos a nuestro rey, que es Cristo. Entonces, la segunda premisa a considerar es que los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestro rey es Cristo. ¿Dónde encontramos eso? Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Son conciudadanos de los santos, al lado de la familia de los santos, y miembros de la familia de Dios. Entonces, la segunda premisa dice: los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos, no de este mundo. También Filipenses 3:20 nos dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. O sea, usted está de paso aquí, yo estoy de paso aquí. No es este su lugar. Usted representa ¿a quién? Al Rey Celestial, a Cristo. Usted viene como representante de, como el embajador de. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Entonces, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Tercera premisa, tercer concepto o tercera afirmación fundamental de tremenda importancia es que los hijos de Dios no debemos mezclarnos ni contaminarnos con el mundo. Y aquí quiero hacer una salvedad muy grande. Cuando hablamos de no debemos mezclarnos ni contaminarnos con el mundo, no me estoy refiriendo al concepto de... ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús está con alguno de sus discípulos y es traspuesto y tiene la gloria del Padre y está con unos discípulos, y uno de los discípulos le dice a Jesús: pero ¿para qué vamos a bajar, Jesús, a la ciudad? Quedémonos aquí, hagamos una enramada, quedémonos aquí, estamos tan bien, le hemos pasado tan bien, hemos visto la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a bajar al mundo? ¿Cómo vamos a bajar allá a la ciudad? Y Jesús le dijo: no, tenemos que ir. Ahora, ¿cuál es el concepto? Cuando hablamos que no debemos mezclarnos, no significa que tenemos que ir y construir villas, casas, condominios, departamentos fuera de la ciudad, en un lugar lejano donde estén todos los creyentes. Nosotros no nos juntamos con los pecadores, con esa gente, sino que aquí estamos la creen de la creen, lo mejor de lo mejor, o los hijos de Dios. No ese es el concepto cuando hablamos de mezclarnos, sino que el concepto es no hacer las cosas que hace la gente que no conoce al Señor. Eso es no mezclarse. También cuando hablamos de mezclarnos, estamos hablando de no unáis en yugo desigual. No puede casarse o no debe casarse una creyente con un incrédulo o un creyente con una incrédula. No si después se va a convertir, no si después... Tal vez se pueda convertir, pero tal vez nunca se convierta. Por eso Jesús, por eso en su palabra quedó claro: no os unáis a yugo desigual. Eso es mezclarse. Pero usted tiene que trabajar con gente que no conoce al Señor. Usted tiene familiares que no conocen al Señor. Usted va a comprar donde hay gente que no conoce al Señor. Usted transita por el mundo, por las calles, por la ciudad, etcétera, etcétera, donde hay gente que no conoce al Señor. No es que yo conozco al Señor, yo soy mejor, entonces no debo mezclarme. No, sería como un farisaico.
Usted debe compartir con ellos, relacionarse con ellos, pero no hacer las maldades de ellos. A eso me refiero cuando decimos no mezclarnos, ni contaminarnos con el mundo. No es el concepto de no juntarse, porque si lo contrario, no podría estar en su trabajo, no podría estudiar, no podría ir a comprar al almacén, no podría subirse a la micro, porque mucha gente que va allí o donde usted está no conoce al Señor. Entonces el concepto es no hacer las cosas que hace la gente que no conoce al Señor. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 2 del 15 al 17. Juan 2 del 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, y hace una frase explicativa el texto. ¿Cuál es la frase explicativa? Porque dice, nada de lo que hay en el mundo. No, hace una frase explicativa el escritor sagrado. ¿Cuáles son las cosas que no deben amar? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. En otra oportunidad voy a hablar de los deseos del cuerpo, o de la codicia de los ojos, o de la arrogancia de la vida, aunque vimos lo que era la arrogancia. Entonces, para nada ustedes amen lo que hay en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que no deben amar? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Sigue el texto, termina la frase explicativa y dice, porque estas cosas provienen del Padre. Pero no del Padre del Señor, sino que estas cosas provienen del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la tercera premisa, concepto, afirmación fundamental, trascendental, importantísima es: los hijos de Dios no deben mezclarse ni contaminarse con el mundo. Y la cuarta premisa, concepto, afirmación importantísima es: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde sale esto? ¿Dónde lo afirmamos? Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, ¿debiera un creyente tenerle miedo a Satanás? ¿Debiera un creyente tenerle miedo a los demonios? No, para nada. Si ¿qué dice la Biblia? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no puede haber creyentes que le tengan miedo al diablo. No hablo de provocar, no hablo de desafiar, sino que hablo de yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el que está en mí es más poderoso que el que está allá afuera. Juan 16:33 lo vuelve a afirmar y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Entonces, sintetizo o repaso, hago un feedback, hago un resumen. 4 conceptos claves o 4 afirmaciones fundamentales. Los hijos de Dios no pertenecen a este sistema mundano. Los hijos de Dios son ciudadanos del reino de los cielos y el rey es Cristo. Los hijos de Dios no deben mezclarse ni contaminarse con el mundo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, revisemos un poco el material bíblico que comprueba que el sistema espiritual está gobernado por Satanás. El sistema espiritual está gobernado por Satanás. Ahora, usa a las personas, usa a los gobiernos, usa los sistemas políticos
para gobernar este mundo. Lucas 4, del 5 al 8, nos dice: entonces el diablo los llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo, le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús le contestó y le replicó lo siguiente: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mire, me quiero salir un poco del tema. Escrito está. ¿Cómo sabía Jesús que estaba escrito? Porque lo había leído, porque lo había memorizado. No porque fuera Jesús se lo sabía. No porque fuera Jesús se lo sabía, sino que Él se lo sabía porque había sido un escudriñador de las Escrituras. Recordemos que a los 12 años se pierde y se pone a discutir con los doctores de la ley en el templo. ¿Por qué? Porque toda su vida se preparó y leyó la palabra de Dios. Leyó el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que Jesús le dice, escrito está. Jesús no le reprocha, no le reclama, no le refuta a Satanás. Es que mira, tal cosa yo podría decir. No, Jesús le rechaza a Satanás su oferta. ¿Cómo se la rechaza? ¿Acudiendo a qué? A la palabra. Acude a la palabra. Escrito está. ¿Por qué estaba escrito? Porque lo había leído, porque se lo había memorizado. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mire, en este tiempo vivimos un tiempo en el cual mucha gente adora al Señor en las iglesias, mucho, alaba y hay mucha adoración, muy lindo, pero es muy poca la cantidad de gente que memoriza las Escrituras, que las sabe de memoria, aparte de vivirla, que las tiene en la cabeza. Ahora, Jesús no toma el Antiguo Testamento, ahí voy a ver el libro, a ver dónde puedo encontrar esto. No, lo tenía en su cabeza. Por eso que salió y lo hace. Ahora, ¿qué ocurre acá? Lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os recordará, dice la Biblia. El Espíritu Santo os recordará. ¿Cómo le va a recordar a alguien algo si nunca lo leyó, si nunca lo estudió, si nunca lo memorizó? No es tarea del Espíritu Santo esa. La tarea del Espíritu Santo es recordarte lo que tú estudiaste, lo que tú memorizaste. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo con Jesús? Le recordó y le dije, por eso Jesús dice, escrito está. Un defecto o una necesidad o una carencia en estos tiempos en las iglesias modernas es que falta que la gente memorice, aprenda las Escrituras. No que adoran muy lindo, hay muy buena música, hay muy buena adoración, pero muy poca palabra memorizada. Los sermones extraordinarios, palabra profética extraordinaria, milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Los dones fluyen, pero falta que el pueblo memorice las Escrituras. Ahora, ¿qué más nos dice las Escrituras? Juan 12:31 nos dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. El juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ahora, entonces me dice que ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás va a ser expulsado. Ahora, Juan 14:30. Juan 14:30. ¿Qué nos dice Juan 14:30? Ya no hablaré más con ustedes, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe
¿De dónde? De este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jesús dice, Él no tiene ningún dominio sobre mí. Él es el príncipe de este mundo. Opera en el mundo espiritual. Opera en el segundo cielo, que influye en nosotros. Pero no tiene relación con el tercer cielo. No tiene acceso al Padre, al tercer cielo. Él tiene acceso al primer cielo y se mueve en el segundo cielo. Esa es su casa. ¿Qué va a decir Jesús? Él no tiene ningún dominio sobre mí. Ahora, seguimos buscando material bíblico. Efesios 2 del 1 al 2 nos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Satanás. Gobierna las tinieblas. Y dice que él opera y ejerce su poder, su influencia. ¿En quién? En quien vive en la desobediencia. Y dice, ustedes vivían en otro tiempo en la desobediencia. Estaban muertos en transgresiones y pecados, pero ahora ya no. Por lo tanto, no debiera gobernarnos el espíritu que ejerce su poder en las tinieblas, Satanás. Seguimos escudriñando evidencias bíblicas con respecto a esto. Mire, 1 de Juan 5:19. ¿Qué nos dice? Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¡Wow! Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y por último, Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Juntos con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿cuál es el concepto de hoy? La mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad? La mundanalidad es un sistema pecaminoso. No es lo físico, es lo espiritual. Que es un sistema pecaminoso malvado, gobernado por Satanás, que se aparta de Dios y rechaza su gracia. Dijimos que su sinónimo era reino de las tinieblas y su rey era Satanás, el diablo. Dijimos 4 afirmaciones. Los hijos de Dios no pertenecen. Los hijos de Dios no pertenecen a este sistema. Los hijos de Dios son ciudadanos del reino de los cielos y nuestro rey es Cristo. Los hijos del diablo no deben mezclarse ni contaminarse con el mundo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vimos la evidencia bíblica de lo que está en el mundo y cómo opera y quién controla este mundo. Ahora, termino diciendo lo siguiente. ¿Quién controla tu vida? Debiera controlarla el Señor. Y digo debiera porque a veces no es así. ¿Estás mezclándote con la gente que no conoce al Señor? Y no hablo de no compartir, no hablo de no trabajar con ellos, sino que hablo de no hacer las cosas que ellos hacen. Juntarse, compartir, conversar, pero no hacer las malas acciones que ellos hacen. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás juntándote, mezclándote con el mundo?
Tampoco dije que teníamos que irnos a vivir en una enramada allá cerca de la Portada y construir casas, condominios, lo que sea, y todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios de todas las iglesias de Antofagasta, nos vamos a ir a vivir allá. No, no se trata de eso. Porque ¿quién evangelizaría a la gente acá? ¿Quién le hablaría del Señor a la gente que necesita? Si nosotros tuviéramos esa postura. Entonces, te dejo la interrogante. ¿Estás viviendo en la mundanalidad? ¿Estás viviendo bajo los preceptos de los que no conocen al Señor? ¿O tú eres diferente? Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, te damos gracias por esta reflexión. Te rogamos que nos ayudes a no mezclarnos, a no contaminarnos con el sistema mundano, con el sistema que opera en este mundo. No a hacer las cosas que hace la gente que no te conoce. Ayúdanos, Padre Celestial. Te lo agradecemos y suplicamos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y vea si en nosotros hay mundanalidad. Si están los deseos de la carne, los deseos del cuerpo, la vanagloria de la vida, si está en nosotros, para que Él pueda salir de nuestra vida y ser mejores para ti. Gracias, Padre Celestial. Lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Quiero saludar a Claudia Rojas, que está viendo el video. Cristian Muñoz, los saludo en esta hora. Que están viendo el video, que el Señor les bendiga. Mi hija Claudia está viendo el video, que el Señor te bendiga, hija. Y a todos aquellos que lo van a ver, que el Señor les bendiga y sea de bendición a sus vidas. Nos vemos el viernes, si Dios